El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la enseñanza que nuestro Señor Jesús nos da en el Sermón del Monte. Les recuerdo que el Sermón del Monte es un sermón dado por nuestro Señor Jesucristo que abarca lo que es Mateo capítulo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Dentro de este Sermón del Monte estamos estudiando ya por algunas semanas atrás las bienaventuranzas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a ver lo que dice la Escritura a partir del versículo 1 de Mateo 5, para detenernos en el versículo 7, que es la bienaventuranza del día de hoy. Si me permite, le voy a leer Mateo capítulo 5, versículo 1. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa es la bienaventuranza que vimos la semana pasada. Esta semana el versículo 7 nos enseña: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos hablado en semanas pasadas que Jesús se encuentra en este famoso Sermón del Monte, literalmente dejando una bomba a todos aquellos que le escucharon en ese momento. Y hemos hablado acerca del trasfondo que tiene la enseñanza del Sermón del Monte, de lo que es el contexto de la historia cuando Jesús enseña a todos los que están ahí. Y hemos visto cómo los judíos de ese momento, que esperaban un Mesías que trajera libertad, que trajera un cambio en la forma de ser gobernados. Y vemos que en ese Sermón del Monte se encuentran diferentes personajes o representaciones de diferentes formas de pensar, como eran los fariseos, los saduceos, los celotes y diferentes personas. Jesús tuvo que enfrentar la religión que reinaba en ese momento y la confrontó realmente, porque Jesús, que conoce todo, se da cuenta que los religiosos de ese momento son personas superficiales, personas externas, preocupados más por lo que se ve, por lo externo, que lo que es realmente lo interno. Los líderes religiosos judíos pensaban estar seguros y sin duda pensaban que ellos serían los herederos del reino. Estaban orgullosos, eran indiferentes, egoístas, y creían que a causa de sus actos superficiales de justicia, entre comillas, seguramente serían los escogidos. Pero a la luz de la verdad no había nada sucediendo en su interior. Es por eso que Jesús, nuestro Señor, les dijo sepulcros blanqueados. No sé si usted recuerda la escritura donde Juan el Bautista, comenzando su ministerio en el desierto, se refirió a ellos allá en Mateo capítulo 3, versículo 7, si me permite le leo, de la siguiente forma. Dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros, decir que a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también dice allá en el versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, que otras traducciones dicen que es como su abanico, es el que atiza el fuego, ¿no? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ellos tenían, los religiosos de ese entonces, una apariencia externa, pero no tenían lo que indica un verdadero arrepentimiento. Es por eso que Juan el Bautista está hablando de un tremendo juicio de fuego que vendría a los que no tenían nada más que una religión externa. Sí, participaban de los movimientos religiosos, pero no tenían nada en realidad. Era solamente una careta.
Los capítulos 6 y 7 del Sermón del Monte nos enseñan cómo Jesús quiere acciones que nacen del carácter correcto. En otras palabras, obras que nacen de una actitud correcta. La señal en la que todo está basado es la actitud correcta del corazón, y eso es lo que se está hablando aquí. Un cristiano es algo antes de que haga algo. Es decir, un cristiano es algo antes de que él haga algo. Para ser un hijo del Rey debemos ser primeramente personas con un carácter que refleje quebrantamiento, luto por el pecado, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia y pureza de corazón, pacificadores. Dios nunca ha estado interesado en la superficialidad. Dios nunca ha estado interesado en solo la sangre de toros y machos cabríos. Dios nunca ha estado interesado en la actividad espiritual sin sentido, a menos que el corazón sea el recto. Es por eso que leemos allá en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 21 al 24, lo siguiente. Escuche con atención lo que dice Dios a su pueblo. Odio sus fiestas, me desagradan sus reuniones religiosas. Aunque me hagan sacrificios que deben quemarse completamente y ofrendas de cereales, eso no me complace. Tampoco presto atención a sus ofrendas para festejar de terneros gordos. Alejen de mí el ruido de sus canciones, no escucharé la música de sus arpas. Mejor, dice el versículo 24, hagan que la justicia fluya como el agua y que sean solidarios de continuo como una fuente inagotable. Dios está interesado en lo interior. Jesús se enfrentó a un grupo de hombres hipócritas con algunas declaraciones devastadoras y les dio duro y al centro de su corazón. Con la primera bienaventuranza, cuando dice los que tienen un espíritu pobre, es como aquel que reconoce una bancarrota espiritual. Es necesario reconocer que en el mejor de los sentidos, lo digo, somos mendigos indigentes que no tenemos nada bueno que aportar a Dios. Y la única esperanza es que nos demos cuenta de nuestra condición y extendamos la mano como un mendigo que no puede hacer nada por sí mismo y que extiende su mano y dice ayúdame, y derrama delante de Dios lágrimas por su pecado. Debemos ser mansos ante Dios y darnos cuenta de que nos estamos muriendo de hambre y sed por la falta de justicia. Estas primeras 4 bienaventuranzas son especialmente internas. La quinta habla de una actitud exterior. Es el fruto de las otras 4. Así que veamos qué significa ser misericordioso. Recuerde que Jesús está hablándole a los judíos que viven gobernados por los romanos. Lo que escucharon fue una sacudida literal a los judíos ese día, porque ellos eran personas sin misericordia, al igual que los romanos, que en aquella época eran despiadados, eran orgullosos, egoístas, hipócritas, que condenaban, que despreciaban a los demás. Se dice que en el mundo romano no conocían el significado de la misericordia. Los filósofos romanos escriben y dicen que la misericordia era la enfermedad del alma. En otras palabras, la misericordia era un signo de debilidad. Misericordia o mostrar misericordia era una señal de que usted no tenía lo que se necesita para hacer lo que realmente debe hacerse. Por eso los romanos glorificaban la justicia, la valentía, la disciplina y el poder. Y por el otro lado despreciaban la misericordia, porque la misericordia para ellos era una especie de debilidad. Se dice que cuando un niño nacía en el mundo, el padre tenía el derecho de patria potestad. Si quería que el niño viviera, solo indicaba con su pulgar hacia arriba, y si quería que el niño muriera, solo bajaba el pulgar y el niño era ahogado en el momento. No había piedad. Si un ciudadano romano no quería más a su esclavo, lo llevaba fuera de la ciudad y con un cuchillo podía quitarle la vida, enterrarlo, y no había ningún problema. Eso era la sociedad romana. Y la verdad es que en nuestra sociedad tan competitiva en la que vivimos, podemos decir que si tú eres misericordioso con alguien, te van a poner el pie en el cuello. Muchas personas dicen, si muestras misericordia a la gente te mostrará misericordia también a ti. Pero la verdad es que eso es mentira, porque cuando Jesús estuvo en el mundo, cuando Él vino, y Jesús, que nunca hizo nada malo, que Jesús nunca hizo algo para dañar a alguien, cuando Él extendió sus manos a los enfermos y los sanó,
y sanó a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos. Convivió con prostitutas, con recaudadores de impuestos y les hizo entrar en el círculo de su amor, los redimió, quitó la tristeza, el lloro, tomó a los solitarios y los hizo sentir amados, y a los niños pequeños los tomó en sus brazos y los amó. Debo decir que nunca hubo un ser humano que haya vivido en la faz de la tierra con la dádiva de éste. Una vez iba por las calles y se encontró con un cortejo fúnebre. Se acercó y vio a la madre llorando porque su hijo había muerto, y entonces Jesús extendió la mano en medio de la procesión. Bajaron el ataúd, se detuvieron, puso su mano sobre él y levantó al niño de entre los muertos y se lo dio a su madre. El capítulo 8 del libro de Juan nos narra la historia de una mujer que fue, dicen, sorprendida en el acto mismo del adulterio, y algunos hombres la habían capturado y la habían arrastrado literalmente hasta donde estaba Jesús, quien después de haber hablado con ella y haber enfrentado a sus acusadores, le perdonó y le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Comía con publicanos, con pecadores. Y los religiosos de aquel entonces, los escribas y los fariseos, venían diciéndole a sus discípulos: ¿cómo es que éste come con publicanos y pecadores? ¿Cómo es que bebe con esta gente? Él fue misericordioso con todos. La misericordia dada no significa misericordia regresada. En el caso de Jesús, Él era el ser más misericordioso que jamás haya vivido. Y de la nada gritaban por su sangre y lo clavaron en una cruz. Dos sistemas despiadados, el romano y el judío, se unieron para matarlo. La misericordia de la que se habla aquí no es una virtud humana que se trae como propia recompensa. Esa no es la idea de lo que estamos hablando aquí. No es que usted sea misericordioso con los demás y serán misericordioso con usted. Usted es misericordioso con los demás y Dios será misericordioso con usted. Eso es lo que está diciendo. Jesús estaba diciendo esto: la gente de mi reino no está para quitar, sino para dar. La gente de mi reino no condena, da misericordia. La gente de mi reino no son los que se levantan por encima de todos los demás y los pisotean. Son las personas que se agachan para ayudar a otros. Y por estas palabras Jesús les estaba dando justo donde les duele. A ellos les molestaba tener que dar, tener que ayudar a los demás. De hecho, hay una historia, por ejemplo, en Mateo 15, versículos del 5 al 9, a donde Jesús dice: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El versículo 7 es fuerte, donde les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eran sin piedad incluso con sus propios padres. Se atrevieron a decir que lo que les iban a dar a los padres no se los podían dar porque lo estaban ofreciendo como ofrenda al Señor. Algo que el Señor no estaba diciendo en su palabra. Pero nuestro Señor dice que si usted es un miembro de su reino, usted tiene que ser misericordioso, lleno de misericordia. Esto no solo significa sentir simpatía, esto no solo significa sentir compasión. La misericordia es cuando veo a un hombre sin comida y le doy comida. La misericordia es cuando veo a una persona pidiendo amor y le doy amor. La misericordia es cuando veo a alguien solo y le comparto de mi presencia. Misericordia es cumplir con la necesidad. No es solamente sentirlo, es algo que va más allá. La misericordia y el perdón están vinculados porque no podemos pensar en la misericordia sin su expresión, que es el perdón. No podemos pensar en el perdón sin su fuente, la misericordia. Pero escucha algo más: el perdón no es la única expresión de la misericordia. No debemos limitar la misericordia. Esta es infinitamente más grande que solo el perdón. Eso es solo parte de ella. Escuche lo que dice el Salmo 119, versículo 64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Génesis 32:10 es otro ejemplo donde dice:
yo no soy digno de la más pequeña de todas las misericordias. Segunda de Samuel 24:4 nos enseña y nos dice: tus misericordias son muchas. Nehemías capítulo 9, versículo 19 dice: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. El Salmo 69:13 nos dice: la multitud de tus misericordias. Así que misericordia es mucho más grande que un simple perdón. El perdón es un acto de misericordia, sí, pero hay mucho más. Puedo ser misericordioso con alguien cuando yo perdono, pero hay muchas otras maneras en que puedo ser misericordioso que no implican necesariamente el perdón. La misericordia fluye del amor. Dios es rico en misericordia. ¿Por qué? Porque es su gran amor, porque Dios es amor y Dios ama y es misericordioso. El amor y la misericordia es perdonar, entre muchas otras cosas. La misericordia es más grande que el perdón y el amor es más grande que la misericordia. Digámoslo así: la misericordia es el médico, el amor es el amigo, el amor es constante y la misericordia está reservada para el tiempo de angustia. Pero no hay misericordia sin amor. Pero el amor es más grande que la misericordia. Déjeme darle un ejemplo, ilustrarle a través de la parábola del buen samaritano. Jesús narró esta parábola y nos cuenta que un hombre que iba en el camino de repente es asaltado y golpeado a tal punto que lo dejan por muerto. Ha sido robado y de repente está en el camino ensangrentado, y dice nuestro Señor Jesús que de repente pasa un sacerdote y lo ve y lo esquiva y pasa de largo y no quiere involucrarse. Después del sacerdote pasa un levita y pasa lo mismo, lo ve, lo esquiva y sigue de largo. Y de repente viene digámoslo así, un mestizo samaritano. Se acerca, ve a este pobre judío todo golpeado y mutilado y se preocupa por él. La misericordia alivia su dolor, la misericordia derrama aceite en sus heridas y las venda. La misericordia alivia el sufrimiento. ¿Sabes qué hace la gracia? Se acerca y le alquila una habitación para que pueda recuperarse. ¿Te das cuenta? La misericordia trata con lo negativo y la gracia pone lo positivo. Misericordia quita el dolor y la gracia da una mejora. Y la gracia mejora la condición. La misericordia dice: no tienes que ir al infierno, y la gracia dice: hay un cielo. Misericordia dice: me das compasión. Gracia dice: yo te perdono. Así que la misericordia y la gracia son dos caras de una misma cosa maravillosa. Dios ofrece misericordia y gracia. Y luego hay otra comparación que se tiene que hacer, y eso es entre la misericordia y la justicia. Dios dijo que no habría perdón de los pecados sin derramamiento de sangre. Y Dios dijo tenía que haber un sacrificio perfecto para perdonar el pecado del mundo. La misericordia de Dios no es un sentimentalismo tonto que excusa el pecado. Escucha, tenemos mucho de esto sucediendo incluso en la iglesia hoy en día. La única vez que Dios extendió su misericordia fue cuando se pagó el precio por el pecado. Hay una especie de piedad sentimental, permítame usar la expresión, falsa y tonta, que quiere simplemente anular la justicia y hacer creer a la gente que no tienen que pagar por nada. El rey Saúl perdonó al rey Agag. No sé si recuerden en aquella ocasión en el que el profeta Samuel le da instrucciones por parte de Dios y le dice que acabe con todos. Y el rey Saúl perdona al rey Agag, y entonces viene Samuel y dice: ¿qué es esto que escucho al escuchar los animales? Y Saúl, queriéndose excusar, le dice que los soldados habían apartado algunos animales, y entonces Samuel, el profeta, se enoja y le dice: ¿y qué hace este vivo? Refiriéndose al rey Agag, y dice que lo mata con la espada, y aún va más allá y dice que lo descuartiza, lo hace cachitos. Era algo serio. David perdonó a su hijo Absalón cuando se rebeló. Ambos hicieron mal. Puedes pensar que fueron misericordiosos, pero Dios había dicho que Agar muriera y Absalón tenía que ser confrontado por su pecado de rebelión.
No lo olvides nunca. Dios nunca viola la verdad de su justicia y su santidad para ser misericordioso. Él será misericordioso, pero solo cuando la verdad ha sido tratada. Si Absalón se hubiera arrepentido y hubiera aceptado la verdad de Dios, entonces la misericordia hubiese sido real. Pero no era más que un sentimentalismo, porque él nunca se alineó a la verdad. Y hay gente en la iglesia que peca y hace cosas que están mal en contra de Dios y no reconocen realmente nunca el pecado. Y ellos no siempre lidian realmente con el mal y sin embargo quieren la misericordia. Quieren que Dios sea misericordioso con ellos cuando ellos son rebeldes. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Escucha, habrá de parte de Dios un juicio sin misericordia con las personas que no aceptan la verdad. Y la verdad, por supuesto, es el sacrificio de Cristo. Y amados, no estamos hablando de un mero sentimentalismo. Si usted peca toda su vida y nunca reconoce a Cristo, Dios no va a ser misericordioso ni le va a aceptar. Usted tendrá que ir a un juicio sin misericordia. Y creo que la única vez que Dios puede dar realmente la misericordia es cuando la verdad ha sido aceptada. Solo cuando aceptamos el sacrificio de Cristo como cristianos que lo hemos hecho, es que Dios mostrará su misericordia para con nosotros. Entonces debemos confesar el pecado como pecado y arrepentirnos y apartarnos de él. Y entonces, y solo entonces, recibiremos su misericordia. Así que la misericordia es especial, porque es más que el perdón, pero al mismo tiempo es menos que el amor. Se diferencia de la gracia y es uno con la justicia. Para resumir el significado de ser una persona misericordiosa, el misericordioso es amable, indulgente, es amoroso. Significa llevar a cabo el amor y el perdón total. Dice el Salmo 37, versículo 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Abraham tuvo misericordia después de haber sido tratado injustamente por su sobrino Lot. Recuerda leerlo allá en el libro del Génesis. Dice la Biblia que los pastores de estos dos hombres se peleaban por las mejores tierras, por los mejores pastos para sus rebaños. Y que en una ocasión Abraham le dijo a Lot: escoge y decide hacia dónde irás. Y la Biblia dice que Lot vio que había un lugar que dice la escritura que era como el huerto del Edén, que era un lugar muy bonito, y ese fue el que escogió. Yo me pregunto, si yo hubiera sido Abraham, yo hubiera escogido ese lugar. Total, la promesa era para mí. Abraham se trajo a su sobrino Lot, se vino de colado en el viaje cuando Dios manda traer a Abraham y le dice: sal de tu parentela. Sin embargo, Abraham se muestra misericordioso y le deja a Lot la mejor tierra. José tuvo misericordia después de haber sido tratado tan mal por sus hermanos. ¿Recuerdan que lo vendieron como esclavo? ¿Recuerdan cuando ya estando en Egipto, dice la Biblia, allá en Génesis también, que hubo una gran hambre en la tierra y sus hermanos fueron a Egipto a comprar grano y de comer, y estaba José y los reconoce, y él era el segundo en mando, y él con un chasquido de sus dedos los pudo haber mandado a matar, a desaparecer. Sin embargo, tuvo misericordia de ellos, fue movido a misericordia y los abrazó y se reveló a ellos y les dijo quién era y los perdonó. Moisés tuvo misericordia después de que Miriam, su hermana, se había rebelado contra él y el Señor le había dado lepra. Miriam es la hermana mayor de Moisés. Miriam es la niña que lo pone en el cesto y lo pone en el río y lo va cuidando, y cuando la hija del faraón lo encuentra, ella se hace la aparecida de repente y le dice: ¿estás buscando a alguien que te lo cuide? Yo conozco a una mujer que te lo puede cuidar. Era su mamá.
Es la hermana mayor de Moisés y dice la Biblia que un día ella se rebela contra Moisés y habla de él y entonces le cae lepra y Moisés ora a Dios y le dice: Señor, perdónala. David tuvo misericordia de Saúl. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando David tuvo en sus manos a Saúl? Saúl está durmiendo y David podía matarle y lo único que hizo fue cortarle un pedazo de su espada, de su capa. La misericordia es la hermosa característica que nos dice: perdona, cuida, ayuda, levanta a la gente. Nosotros no somos de los que nos enseñoreamos de las personas. No somos de los que pisamos el cuello a los demás. No los arrastramos hacia abajo. No somos superiores. El Salmo 109, versículo 14, dice: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Esto habla en contra de aquellos que no están siendo misericordiosos. El versículo 15 dice: estén siempre delante de Jehová y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Fíjese cómo dice la Escritura: venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. ¿Por qué razón? Porque no se acordó de hacer misericordia. Hemos de ser misericordiosos, amada familia. Y si alguien te ofende, debes ser misericordioso. Si alguien hace algo contra ti, tienes que tener misericordia. Tienes que ser compasivo, benevolente, comprensivo. Si alguien comete un error o un juicio, o si alguien no te paga incluso una deuda, o te devuelve algo que le has prestado, debes tener misericordia. Ojalá que esté escuchando a aquel que le debo, ¿verdad? Para que diga: bueno, está bien, ya no me pagues. Pero algunos de nosotros no somos misericordiosos y queremos que el error se componga, que el error se pague. Proverbios 11:17 dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Quieres ser miserable realmente? Entonces sé implacable. ¿Quieres ser feliz? Sé misericordioso. Proverbios 12:10 dice que el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Lo que está diciendo aquí, que el pueblo justo son aún misericordiosos con los animales, los impíos son crueles con todo. ¿No ha visto usted gente que de repente maltrata a los animales, que les hace barbaridad y media? Lo único que demuestran es la condición de su corazón. Romanos 1:29 al 31 dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Y para cerrar la lista, como la cereza encima del pastel de esta lista, sin misericordia. La misericordia no es un atributo humano normal. La única manera de ser una persona misericordiosa es tener dentro de ti la misericordia dada por Dios. En otras palabras, no puedes dar lo que no tienes. No puedes dar lo que no has recibido. Hay un montón de personas que quieren la bendición, pero no quieren al que bendice. Mucha gente quiere tener misericordia, pero no quiere dar misericordia. Mucha gente quiere que sean misericordiosos con ellos, pero no quieren alinear su vida a Dios. El Salmo 103, versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que lo temen. Temamos a Dios. Vengamos a Cristo y Dios nos dará su misericordia. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así que Dios es la fuente. Él es el único que nos puede dar misericordia. El acto supremo, obviamente, de la misericordia de Dios es la cruz.
No hay acto que pueda competir con la misericordia. Pero ¿qué significa ser misericordioso? ¿Cómo puedo ser misericordioso? Bueno, en primer lugar debo decirte que es de una manera física. Aquel que no tiene, dale. Al hambriento, dale pan. Al que necesita dinero, dale dinero. Al desnudo, ropa. Cambia el rencor por perdón. Hay muchas formas en las que puedes mostrar misericordia, más grande que solamente el perdón. Dios en su palabra nos enseña que Él había establecido un año, el 7º año, a donde todas las deudas serían perdonadas. Él había establecido a donde para su pueblo un año en el que en el 7º año no solamente las deudas serían perdonadas, sino los esclavos serían puestos en libertad. El libro de Deuteronomio, que es parte de la ley, en el capítulo 15, versículo 8, nos enseña lo siguiente. Dice: sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Si usted lee el contexto de la historia, se dará cuenta que está hablando de alguien que va a solicitar ayuda a otro hombre. Y en esta parte de la escritura está diciendo, está advirtiendo, está diciendo: sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Y es que algunos hombres decían: no, si yo le presto, ya viene cerca el año 7º y tendré que perdonarle la deuda, mejor no le presto, le digo que no tengo. La Biblia dice que al que sabe hacer el bien y no la hace, le es contado por pecado. La misericordia nunca guarda rencor, nunca toma represalias, nunca es vengativa, nunca hace alarde de la debilidad de alguien, nunca se alegra del fracaso de alguien. Esteban, mientras estaba siendo apedreado, allá en el capítulo 7, versículo 60, dice que hizo lo siguiente. Dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Mateo 18, versículos 23 en adelante, dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Muchísimo dinero. A este, como no pudo pagar, le ordenó su señor venderlo junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y agarrándolo, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. Mismas palabras que él usó con el Señor. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Leí en alguna ocasión algún comentario bíblico, decía que estos verdugos hace referencia a los demonios. Así también mi Padre, dice el versículo 35, celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Sabes qué es lo maravilloso al respecto? Si usted es una persona misericordiosa, porque has recibido la misericordia de Dios, porque Dios te da misericordia. Cada vez que usted peca, Dios le perdona. Cada vez que usted tiene una necesidad, Él responde a esa necesidad. Él se encarga de su ropa, de su comida, de derramar su misericordia día tras día. Dios da su misericordia a aquellos que muestran misericordia, ya que han recibido de Dios misericordia. Deben dar misericordia a otros. Así que creo que podemos terminar este momento haciendo una reflexión.
¿Soy misericordioso? ¿Qué tan misericordioso soy? Si no lo eres, hay una buena posibilidad de que incluso no seas ni aún un cristiano. Porque aquellos que muestran su misericordia son los que han recibido misericordia. Y reconocen que lo han recibido de parte de Dios. Termino con el Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán en el futuro. ¿Es eso lo que dice? No, eso no dice. Dice el bien y la misericordia me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Amado, te animo a que seas una persona misericordiosa. Dios es bueno, es justo, es amoroso. Pero nunca pienses, no te equivoques, que Dios te dará de su misericordia si tú vives en pecado. Recuerda que Dios no va en contra de sus principios. Dios es misericordioso para aquellos que son tratados con su verdad. El acto más misericordioso de parte de Dios para la vida del hombre es cuando su Hijo Jesucristo fue clavado en esa cruz. No lo olvides nunca, Dios nunca viola la verdad de su justicia y su santidad para ser misericordioso. Él será misericordioso cuando tú seas tratado por esa verdad. Es lo que la Biblia nos enseña. Cuando en las bienaventuranzas se nos dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La enseñanza es: la misericordia que tú das, la das porque Dios ha sido misericordioso contigo. Reflexiona en esto y oremos. Padre, ayúdanos a ser misericordiosos. Ayúdanos a recibir tu misericordia, a entender tu palabra, a vivirla, a compartirla, para honrar y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a tratar a los demás como tú nos has tratado a nosotros, con misericordia. Enséñame, ayúdame, líbrame de todo rencor, líbrame de toda situación, Señor, que envenene mi corazón. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te doy gracias. Amén, Señor.